mínimo en 2012, que tal vez no recuerdo bien cómo estaba, pero estaba en 70 pesos, vamos a ponerle, y el salario mínimo en 2018, que puede estar en 90 tal vez, la verdad es que no lo conozco bien. ¿Qué índice nos puede mostrar esto? ¿Que creció? ¿Que decreció? ¿Que creció? No lo necesario, pero creció. ¿De acuerdo? Entonces, este es el índice simple. Ahí habría que ver otros atributos que tiene. Por ejemplo, se está hablando del salario, pues el valor adquisitivo, ¿no? El valor adquisitivo, que ya son otros factores, que nos lleva precisamente a los índices complejos, ya con otras variables. ¿De acuerdo? Ok. La frecuencia de medición, de acuerdo con las recomendaciones que incluso estuvimos viendo, va a depender que nosotros establezcamos un método de cálculo de acuerdo a la frecuencia que vamos a medir. Por ejemplo, decíamos que el porcentaje, ¿qué frecuencia de medición podría tener? Un porcentaje, ¿qué frecuencia de medición podría tener? De manera sugerida. Estábamos hablando, incluso decíamos por ahí algunos de los comentarios, que tratemos de cuidar el método de cálculo que utilizamos en nuestros indicadores, de acuerdo también a las actividades que se realizan y de acuerdo a las formas de medirla. Entonces, el porcentaje, ¿en qué nivel de la MIR comentamos que podría estar? Actividad y componente, ¿no? Y entonces su frecuencia sugerida tendría que estar en esos mismos sentido, trimestral inferior o hasta semestral, ¿de acuerdo? Si hablamos... Esto no necesariamente, o sea, nosotros podríamos perfectamente incluir un porcentaje en un nivel de propósito. A lo que nos referíamos hace rato es que el nivel de porcentaje tenemos que estar muy conscientes de que estamos midiendo el mismo periodo de tiempo durante esa medición. Es decir, si yo voy a poner un porcentaje de ejecución, entonces yo tengo que estar consciente de que ese porcentaje de ejecución está pasando durante un trimestre, durante un año, ¿me entienden? Determinar el periodo de tiempo en el que lo voy a estar midiendo. Eso es para porcentajes. Para tasas de variación, entonces yo sí voy a estar comparando año con año o semestre con semestre o trimestre con trimestre. La frecuencia de medición es más a nivel de qué indicador tendría yo que escoger y el método de cálculo lo tendríamos que adecuar a ese. Pero en realidad no hay un método de cálculo que tenga que ir en cierto nivel de la MIR. O sea, no es forzoso que yo arriba traiga una tasa de variación. Puedo traer otro tipo de método de cálculo, pero lo más recomendable es que a nivel de fin y propósito estemos buscando construir indicadores más robustos, como el que me comentaban allá atrás. Si yo lo que quiero pedir es la victimización de la población del estado de Sonora, no puedo medirlo con una sola variable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recurrir a un índice en el que yo incluí un promedio ponderado de varias variables como incidencia del delito, número de víctimas, número de personas que tienen miedo de ser víctimas de un delito. Entonces yo ya tengo un índice mucho más robusto que puede ser la conceptualización matemática del concepto de victimización. Entonces yo ya puedo tener una medida que incluya muchas variables. Si en un ejemplo parecido a nivel de actividad meto un porcentaje o una tasa de variación de las denuncias realizadas por tal actividad, bla, 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 a lo mejor puede ser adecuado. ¿Por qué? Porque voy a estar midiéndome contra el otro año cuánto he avanzado en hacer esa actividad. Por lo que ven, puedo traer tanto una tasa de crecimiento arriba, un índice arriba, que sería un promedio ponderado, y una tasa de crecimiento en nivel de actividad. O sea, no hay un deber ser de poner abajo promedios o arriba tasas, pero tenemos que ver que el índice que estemos construyendo, el indicador que estemos construyendo, nos dé la mayor información posible. Ok, muchas gracias por la aclaración y continuamos. Bueno, línea base. Normalmente para también definir nuestros indicadores debemos tener establecida una línea base, que es el punto de partida y el que nos va a dar, nos va a permitir llevar a cabo la evaluación y el seguimiento de los indicadores. Es indispensable para todo tipo de indicador, sin embargo hay ocasiones que no tenemos esa línea base, no tenemos esa medición, y entonces el primer resultado será la línea base para los nuevos indicadores.
fundamental también para el establecimiento de las metas. Siempre que nosotros establezcamos nuestras metas asociadas con nuestros objetivos, pues tendremos que tener una línea base para poder medir los resultados. ¿Qué son las metas? Son los límites o niveles máximos de logro, y estas deben tener las siguientes características. Deben ser cuantificables. Se recuerdan que la característica de un indicador es que sea una expresión cuantitativa, y aquí es consistente con ello. Debe estar directamente relacionados con nuestros objetivos de nuestros programas. También debe estar orientado a la mejora en el sentido ya sea incremental o decremental, pero tiene que estar orientado a la mejora. Debe ser factible pero retadora. Siempre que nosotros establezcamos nuestros programas, tendremos que tenerlos, digamos que expresarlos en nuestros objetivos de manera que represente un reto para nosotros y no retomar el del año pasado, pasarlo para y entonces más o menos como ya tengo calculado que sí lo voy a cumplir, pues ya así lo defino. Entonces sí tenemos que ir creciendo en nuestros programas. Y debemos elegir solo un tipo de valor, ya sea absoluto o relativo. Sin embargo, recuerdan que una de las recomendaciones era que los indicadores fueran de manera relativa o relacional. ¿De acuerdo? Aquí nada más dos precisiones sobre la línea base y sobre las metas. La línea base, cuando estamos hablando de el ejercicio de alguna actividad o lo que estamos haciendo, evidentemente nuestra línea base muchas veces va a ser 0. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a la realización de una nueva actividad y a partir de ahí vamos a empezarnos a medir. Cuando estamos hablando, por ejemplo, ya de tasas de crecimiento, evidentemente nosotros vamos a tener líneas bases. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener un histórico de cuánto ha crecido en los periodos anteriores. Entonces, ¿qué tenemos que retomar? La medida inmediata anterior. Esa va a ser nuestra línea base. Es importante tener esto claro porque muchas veces cuando construimos los indicadores en el llenado de las fichas no tenemos bien estas precisiones, entonces nuestro indicador, por muy bien construido que esté, tiene estas discrepancias entre lo que quiero lograr y desde dónde me estoy empezando a medir. Entonces siempre hay que tener muy claro, si vamos a hacer comparaciones respecto a años anteriores, retomamos las mediciones del año anterior. Si vamos a empezar a hacer cosas nuevas de las que no tenemos nada, nuestras líneas bases empiezan de 0. Ahora, sobre las metas son muy importantes porque las metas las ponemos nosotros. Cuando nosotros hacemos la planeación, nosotros establecemos precisamente nuestras líneas bases y nuestras metas y sabemos qué quiero alcanzar y en qué periodo de tiempo. Tan malo es no llegar a la meta como pasarme de la meta. Incluso es más malo pasarme de la meta. ¿Por qué? Porque hice una mala planeación o porque yo ya sabía que iba a llegar a la meta y no me puse una planeación retadora. Es decir, me estoy quedando corto con lo que yo sé que puedo hacer. Incluso las observaciones de los órganos fiscalizadores son muchísimo más contundentes con aquellas dependencias que se pasan por mucho de la meta. Entonces ahí hay que tener cuidado, sobre todo en el momento de la planeación, de hacer buenas estimaciones de qué metas me voy a poner, porque si no vamos a caer en ese tipo de observaciones de auditoría o de otros órganos. Yo nada más quería hacerles un comentario general. La línea base también es algo que se descuida muchísimo. O sea, no se ponen realmente las medidas a mí de nada me sirve poner metas si no estoy poniendo línea base. Ajá, o sea, como les estaba comentando, puede ser 0 o pueden partir del histórico del cual quieren comenzar a ver los cambios, pero la línea base, algo traen peleados con la línea base que no la ponen o dicen, si es 0, coloquen 0. Eso es lo que deben colocar la medida de esa línea base. No se la salten, porque al final de cuentas, si uno no tiene de dónde partir, si no hay un piso de dónde están partiendo, pues no se sabe si realmente hay avance o no. Ya. La mayoría de los programadores dan porcentajes en lugar de usar la línea base. Dicen, bueno, si hicimos 100 vacunas, aplicamos, vamos a poner el 20%, 120%, ¿no? Entonces eso está mal, ¿no? Definitivamente la línea base nos debe ser el sustento con el cual vamos a demostrar el crecimiento y los logros realizados. Siempre ponemos el 20%, el 30%, y pues eso está mal, ¿no?
Tengo una consulta. Nosotros estamos utilizando en las matrices de indicadores como línea base los valores de 2016, porque pues fue cuando empezamos a... Es adecuado a partir de establecer un año de líneas bases, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque precisamente hubo algo importante que sucedió ese año en específico, que es lo que queremos medir a partir de, y entonces empezamos a ver sobre ese año que yo no tenía nada o que empecé a hacer algo, cómo voy avanzando cada año o qué tanta diferencia tengo respecto a esos años. Es muy común y se hace con mucha frecuencia, pero hay nada más poner la atención de saber por qué estamos utilizando ese año, porque muchas veces lo que pasa es que bueno, por lo menos en gobierno federal, las matrices se reciclan, las fichas de indicadores se reciclan, y a lo mejor ese año ya no es relevante para seguir midiendo. Mientras nosotros sepamos por qué estamos midiendo a partir de la medida de ese año, está perfecto. Ok. Bueno, otro punto ahí importante, que si nosotros tomamos ese año, porque de alguna manera fue cuando iniciamos el ejercicio de construcción de las, y porque va con el periodo de gobierno de la administración actual. Ajá. Entonces tenemos la idea de, bueno, a partir de 2016 hacia 2021, ir midiendo conforme al Plan Estatal de Desarrollo. Otra cosa bien importante, como decías tú, la idea de construir una matriz de indicadores y una ficha de un programa es conservarla. También otro error bien común, no sé si les pasa a ustedes, que año con año nos quieren estar cambiando la MIR. Entonces, ¿cómo vas a comparar el desempeño de un programa de un año a otro si cambias los indicadores? Esta fue una pregunta que surgió ayer también en los grupos de trabajo. Una persona, no recuerdo de dónde era, creo que consejería, no creo que hoy no vino, estaba muy preocupada precisamente porque me dijo que su matriz ya tenía muchos años y se la seguían aprobando. No tenía nada de qué preocuparse, eso es a lo que quisiéramos llegar todos. En el gobierno federal hemos hecho varios años este ejercicio de llegar a MIRs factibles. ¿A qué nos referimos con factibles? Que las MIRs sean tan bien construidas y tan bien hechas que puedan a lo largo de los años seguir utilizándose y alimentar de información el sistema de evaluación. ¿Por qué? Porque entonces yo ya voy a poder tener un histórico mucho más amplio de lo que yo he estado midiendo. O sea, si yo ya llevo un índice medido a lo largo de 10 años, yo ya voy a tener una información exhaustiva de cómo ha funcionado ese programa y de qué se ha hecho bien y de qué se ha hecho mal. Entonces, yo, mientras me esté midiendo de la misma forma, me voy a poder comparar. Porque muchas veces sucede esto que tomamos un año como línea base, porque a partir de ese año tal vez se cambia la forma de medición, y qué pasa con todo lo que habíamos medido antes, ya no nos sirve. Eso se hace en algún tipo eso se hizo, me parece, también a nivel federal. A partir de 2015 también hubo algún cambio en las formas de medición. Entonces, tomas como línea base ese año, pero las desventajas que tiene de eso es que todo lo que habías medido antes ya no te sirve para medir. En el momento que cambias de método de cálculo ya no es comparable lo que estabas haciendo con lo que estás haciendo ahorita. Entonces, a lo que nosotros tenemos que dirigirnos es a que todas las matrices que ustedes tienen sean factibles, que así cambie la administración o cambie lo que sea, esa matriz se quede y ese indicador se quede y yo pueda seguir reportando, porque es la actividad sustantiva del programa. Sí, aquí, si me permite, pudiera abonar un poco. Los programas se realizan por cuando hay una deficiencia o algún problema. Ahora, si vamos a utilizar una matriz durante 10 años, significa que no hemos hecho un programa adecuado. ¿Por qué? Porque el programa es para solucionar un problema. El problema lo tenemos que solucionar en un periodo de tiempo de máximo 2, 3 años, tal vez 6 años en un sexenio. Pero si lo vamos a usar 10 años está mal, ¿no? Exacto, es lo que les decían, es un programa presupuestario surge de un problema público que nosotros identificamos. Aquí un ejemplo interesante, por ejemplo, es el programa que surgió como Solidaridad, que luego fue Oportunidades, que luego es Progresa, y ahorita ya no sé cómo se llama. Pero la idea es esta. Surgió un programa presupuestario con un objetivo específico. Y fue uno de los primeros programas, si no es que el primero, que tuvo los elementos de un sistema de evaluación del desempeño. Entonces, ¿qué se hace con un programa de este tipo en el que tú ya le estás dando seguimiento, tienes indicadores, tienes metas y tienes un objetivo que lograr?
llegó el punto en el que cada vez que cambia de nombre, no solo tiene que ver con los cambios de administración, cambias de nombre porque tú ya lograste el objetivo que te planteaste en tu mira inicial. Su población objetivo al principio era muy acotada, era los niños indígenas de tal a tales años en situaciones con una descripción específica. En el momento en que yo ya logro cubrir a esa población objetivo, mi matriz ya no me sirve. ¿Por qué? Porque ya no estoy enfocada al mismo objetivo. ¿Qué era lo que les decíamos ayer? Si haces un buen estudio de la problemática social, entonces tienes después cómo tu programa abarcarlo o ampliarlo para ciertos sectores, que fue lo que ha hecho este programa continuamente. Ha cambiado de matriz y ha cambiado de indicadores porque cada vez ha cambiado de población objetivo. Entonces, en el momento en el que yo le doy seguimiento, hago mi evaluación y digo, cumplí con mi programa, tanto hubiera podido desaparecer, pero como lo hizo también decidió abarcar más población objetivo y mutó en otro programa con otro objetivo, con otra matriz de indicadores. Y esta situación ha sucedido a lo largo de casi 20 años. De hecho, es un programa que ha sido copiado en muchos países del mundo, en Brasil, en Chile, en Colombia. Entonces, lo que tenemos aquí de tener la idea es precisamente esto. Las evaluaciones y todos estos indicadores y sistema de evaluación del desempeño nos sirve para saber eso. Nos sirve qué estructuras programáticas